El cristiano acepta por la fe la verdad de la existencia de Dios, pero no es una fe ciega, sino que es una fe que se basa en la evidencia, y dicha evidencia se funda ante todo en la Escritura como la palabra inspirada, inerrante, autoritativa de Dios, y luego en la revelación de Dios en la naturaleza. Dios, en su gracia, en su misericordia, ha querido revelarse a nosotros y lo ha hecho por medio de la naturaleza, y lo ha hecho por medio de, esa se llama la revelación general, la naturaleza, las cosas creadas. Esa es la revelación general. Y luego también tiene la revelación especial. La revelación especial es su palabra, es la escritura. Esa es la revelación especial de Dios. La revelación total de Dios es en Cristo Jesús, es en su Hijo. Por eso ya no necesitamos profeta, ya no necesitamos nuevas revelaciones, porque al Cristo encarnarse y venir nos enseñó el Padre, nos dio la revelación total y absoluta. Entonces ya tenemos la revelación completa de quién es Dios, no necesitamos más. Ahora, cuando hablamos de que esto no es un brinco a la oscuridad, es yo creo, lo que queremos decir es que nuestra razón, cómo debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, también dice con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque es algo racional. Hay otro versículo que nos habla que Él es nuestro culto racional. Y vamos a ver que es racional, que es razonable creer en Dios. Realmente es más lógico. Aunque nos bombardeen con basura diciéndonos que creer en Dios es un aspecto para gente ignorante. No es así. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Tuve la oportunidad en Kentucky, en el Museo de la Creación, de sentarme con científicos de primer nivel y de ellos explicarme ciertos conceptos, ¿verdad? Y yo tratar de entenderlos desde la perspectiva de que no, o sea, no es cierto que la Tierra tiene millones de años, no es, ¿verdad? Sí, 6 días de la creación se pueden sostener científicamente hablando, desde la perspectiva que no tiene más validez una propuesta que la otra, desde una perspectiva humana. Obviamente nada se compara a la revelación de Dios. Explorando un poco acerca de eso. Entonces hoy vamos a hablar acerca de propiamente la existencia de Dios. La Biblia presupone la existencia de Dios desde su primera declaración. La Biblia no defiende la existencia de Dios, no nos explica la existencia de Dios, lo declara. En Génesis 1:1, ¿cómo empieza la escritura? En el principio creó Dios. Vemos que de una vez que nos declara que Dios existe, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este enunciado es muy particular porque nos habla acerca del inicio de todas las cosas. En el principio nos habla acerca del tiempo. Los cielos nos habla acerca del espacio y la tierra nos habla acerca de la materia. ¿Y cuál es la acción? Dios creó. Entonces miramos acá desde el principio que nos vemos cómo inicia el tiempo, el espacio y la materia. ¿Quién inició todo esto? Dios. Científicamente, ¿qué dice? Por ejemplo, Lemaitre, que fue un sacerdote, fue el que elaboró la teoría del Big Bang. Ellos piensan que el Big Bang, la gran explosión, ahí es donde inició el tiempo, el espacio y la materia. O sea que si reducimos a un, ¿verdad?, milisegundo antes de la gran explosión, no había nada. Ahora, ¿cómo de la nada va a surgir todas las cosas en la complejidad que miramos? Pero bueno, ese es un aspecto que para ellos tiene más lógica pensar de esa forma que en la existencia de un diseñador perfecto. Pero acá miramos cómo la Biblia declara la existencia de Dios desde un principio. También nos dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si yo voy caminando y veo un edificio, primero tengo que aseverar de que hubo un arquitecto, porque los edificios no se construyen solos. Pues alguien lo diseñó y por lo tanto lo construyeron. Entonces hubo un arquitecto porque estoy viendo el edificio. Esa es la evidencia. No veo al arquitecto, posiblemente murió hace muchísimos años, pero que el edificio está ahí, me habló que alguien lo diseñó, que hubo un arquitecto. Y la calidad de ese edificio me hablaría la calidad del arquitecto, ¿cierto? Cuando vemos la naturaleza en su diversidad, en su perfección, en su propósito, simplemente nos asombramos y nos maravillamos de quién es nuestro Dios. No podemos quedar sino con la boca abierta al contemplar la naturaleza. Saber que hay millones de cosas que ni siquiera nosotros vamos a poder llegar a captar con nuestros ojos. ¿Alguien sabe cuántas plantas hay en el océano? Hay miles de plantas. Lo que miramos nos habla de la calidad del diseñador.
La próxima semana vamos a hablar un poco más acerca del diseño teleológico, que nos habla, teleos habla de propósito, y es que todo en el universo tiene un propósito, una razón de ser. Y vamos a profundizar un poco más en esos aspectos. Pablo añade lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Está la historia, triste historia del ser humano en su soberbia. Cuando fui al Museo de la Creación, una de las actividades que había es que estabas en una sala donde había un domo inmenso y te sacaba donde estabas ahí sentado, ¿verdad? En el Museo de la Creación en Kentucky, iba saliendo, salías del edificio, luego salía de Kentucky, del estado y luego del país y nos llevaba al universo. El universo es vasto, como un ser humano me puede decir a mí explicar la creación del universo. Hasta dónde uno le da tanto valor a alguien que dice que es un doctor, que es el otro, cuando lo que nos dan son conjeturas, son cosas que ellos presuponen y demás. Pero cuando miras el entorno de lo que estamos hablando, hasta dónde nosotros nos llamamos con autoridad para definir cosas así. Yo confío más en lo que el Señor nos declara que en lo que un hombre dice, porque nunca estuvo ahí. Ninguno estuvo ahí cuando habla acerca del Big Bang, y son ideas que tienen, son conjeturas que sacan, etcétera, etcétera. El problema es que lo enseñan como si fuera una ley. Por medio de esto se puede ver que la Biblia sostiene la validez de una teología natural. Todo lo que nosotros vemos tiene una causa. La causa tiene que ser acorde al efecto. ¿Por qué nosotros decimos que el creador es un ser? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, hablamos, amamos, razonamos. Entonces, ¿cómo es posible que el que me creó a mí sea una fuerza sin esas capacidades? ¿Sería ilógico o no? Estoy apuntando a la lógica, no estoy apuntando a la fe. Sería ilógico que el que me creó a mí, con nuestras capacidades de razonar, de pensar, de hablar y demás, sea una fuerza o que sea algo inerte. Cuando algo inerte ha producido vida. ¿Alguien ha visto eso alguna vez? No, nunca ha pasado. Entonces, si solo razonamos un poco, como Pablo le decía en Atenas, él mira este lugar donde está un altar al Dios no conocido y él empieza a hablar del verdadero y único Dios. Pero una de las cosas que los hace a ellos razonar es decirles: ¿cómo ustedes pueden creer que el Dios que los creó a ustedes, seres humanos, con razonamiento, con pensamiento, con capacidades para el arte, para los deportes, etcétera, sea un pedazo de yeso que ustedes tienen que diseñar, que ustedes tienen que mover, que ustedes tienen que vestir? ¿Cómo es posible que su Dios sea inferior a ustedes? ¿Cómo puede ser posible que su Dios dependa de ustedes? Eso es irracional, eso es ilógico. El Dios que los formó a ustedes tiene que ser superior a ustedes. Por eso nosotros, cuando hablamos de la existencia de Dios, estamos hablando de un ser personal. Tenemos la revelación especial, pero si no tuviéramos la revelación especial, con solo analizar cómo somos nosotros, la causa de que estemos acá tiene que ser mayor que el efecto. Nosotros somos el efecto, la causa tiene que ser mayor. Si nosotros pensamos, Él tiene toda la sabiduría, el poder, etcétera, etcétera. Como vemos acá, lo que estamos haciendo es invitándonos a pensar en estos aspectos teológicos. Eso es apologética. Es lo que Norman Geisler empezó a hacer. Y Tomás de Aquino en el siglo XIII, pero hubo mucho tiempo donde la iglesia también hubo oscuridad en el sentido de que crea y crea. Y no puedes pensar y no podías dar respuesta a las personas que hacían preguntas. Gracias a Dios, hubieron hombres de Dios como Norman Geisler y muchos otros que se dieron a la tarea de hacer esta apologética, de pensar en las cosas, de utilizar los pasajes bíblicos y desarrollar esos pasajes bíblicos y analizar la información que estaba ahí a la luz del razonamiento, para darnos evidencia de que podemos confiar y creer y tenemos peso para hablar acerca de un Dios creador de todas las cosas. Y ese es el ejercicio que queremos hacer con apologética, analizar la información que tenemos en la Biblia, la revelación de Dios, y dar muchísima respuesta a las interrogantes de muchas personas a nuestro alrededor. Todas las cosas en la naturaleza muestran un orden perfecto, nos hablan cómo es Dios. La Tierra, nuestro planeta, está a una distancia ideal del Sol para evitar el calor abrasador o el frío congelante. La composición química de la atmósfera está en un balance ideal para la vida animal y vegetal.
está exactamente como tiene que estar en cuanto a su oxígeno, en cuanto a todo. Las bendiciones como los sonidos musicales para los oídos, la belleza del color para ser apreciada por los ojos, muestran un orden y una lógica que solo un creador personal pudo elaborar. Esto es algo maravilloso y uno puede mirar eso en toda la creación. Es interesante porque los seres subterráneos, hay algunos que no tienen ojos porque no los ocupan donde están. Entonces fueron diseñados para el lugar donde estaban. Como no ocupan eso, no lo tienen. Cada ser en la creación tiene el lugar que le corresponde y está adaptado ahí y tiene todas las características y todo lo que necesita para poder vivir ahí y ejercer la función que tiene que ejercer. Darwin creía que lo más pequeño que había era la célula y que una célula era algo simple. Cuando nosotros vamos a la célula, se ve la complejidad de una célula. Y en una célula nosotros podemos mirar cómo hay carritos que llevan información de un lugar a otro. Es toda una complejidad en una célula. Según Darwin, todo empezó de una célula. Pero lo que vemos en la naturaleza, lo que nosotros miramos no es de una célula a 2 células y luego a 3 y a 4. No. Estamos hablando de una complejidad increíble. ¿Saben cuántas células hay en un ser humano? En un ser humano de 70 kilos, de 170 centímetros, 30 billones. ¿Saben cuál es la posibilidad de una célula, un organismo unicelular, de que exista por la casualidad, matemáticamente hablando? 1 por 10 a la 40.000. 1 por 10 a la 40.000 para un organismo unicelular. ¿Cuántas células tenemos nosotros? 30 billones. ¿Alguien puede hacer la suma, Fabián, que es bueno en mate? Es increíble, ¿verdad? No podemos, no dan los números. Eso es evidencia. Eso es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de Dios, hay una parte de Dios que a mí me fascina y es en el aspecto de que me declara la calidad de Dios, y es que Él es incomprensible. Este no es un Dios creado por los seres humanos. ¿Cuál es el Dios? ¿Qué dioses creados por los seres humanos? Bueno, hay todos los superhéroes, la mitología griega, mitología romana, Hércules, Poseidón, Neptuno, todos estos son seres mundanos, con fiestas, con infidelidades y todo lo demás. Este es el tipo de Dios que el ser humano crea. El Dios de la Biblia es un Dios que va más allá de nuestro intelecto, va más allá de nuestra capacidad. Si no rasgar un poquito la declaración y la revelación de Él con aspecto trinitario, un ser en 3 personas. Ahora, eso no es una contradicción filosófica, porque son 2 ramas diferentes. Un aspecto es el ser y el otro la persona. Son diferentes las categorías. Por ejemplo, en la categoría de ser humano, ¿hay alguien aquí que sea más ser humano que yo? ¿Hay alguno que sea menos ser humano que yo? En la categoría de seres humanos, todos estamos igual, pero ¿somos diferentes personas o no? Claro que somos diferentes personas, muy diferentes. Son 2 categorías diferentes. En la categoría del ser, eso es Dios. Dios es el ser y las personas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios, un ser en 3 personas. Coexiste en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, no una persona, sino 3. No son el mismo, son 3 personas, pero ese es único y santo Dios. Eso es como Dios se ha revelado en la Escritura. Como hay divinidad en el Hijo, como hay divinidad en el Padre, como hay divinidad, los atributos únicos y exclusivos de Dios que no son transferibles, los atributos intransferibles de Dios, como la eternidad, el ser todopoderoso, ser omnisciente, omnisapiente, son atributos únicos y exclusivos de Dios que no lo tiene ningún ser creado y son intransferibles, le pertenecen únicamente a Dios. Pero esos atributos los tiene el Padre, los tiene el Hijo y los tiene el Espíritu Santo. Tenemos un problema si no creemos en el aspecto trinitario cuando vamos a Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o sea que no es Dios, sino era con Dios, y el Verbo era Dios. Y entonces, y eso es lo que miramos en la Escritura. Eso son partes incomprensibles de la clase de Dios con quien estamos nosotros. En este sentido, Dios es incomprensible. ¿Cómo seres finitos pueden comprender al infinito y eterno Dios? Ahora, las características de Dios y en nuestra relación personal con Él nos da a nosotros paz. ¿Cómo es el Padre? ¿Verdad? No es un señor barbudo y con un látigo. No, vimos a Jesús. Vimos su pasión, su amor, su perdón, su gracia, su sacrificio por nosotros. Él nos reveló el corazón del Padre. Eso fue lo que hizo, venir y mostrarnos al Padre. Me han visto a mí, han visto al Padre. Nos llena de satisfacción, de paz, de gozo, el saber que en la revelación de Dios, en su Hijo, podemos mirar ese Padre amoroso,
Ese Padre que envió a su propio Hijo, que le dio la espalda a su propio Hijo para abrazarnos a nosotros, que murió a su Hijo en una cruz para poder perdonar mis pecados, para que yo volviera a ese lugar del cual salí por mi rebeldía. ¡Wow! Esa es la clase de Dios con el que estamos nosotros lidiando, pero nuestra mente y nuestra capacidad no llegan a comprender a plenitud quién es ese Dios porque no nos alcanza. Lo que sí sabemos que es mejor lo que nos espera. Conversando con mi hija, hace un tiempo ella me decía, papi, ¿cómo es vivir por siempre y para siempre? A mí me da como miedo, no sé, no puedo explicarme. Y yo le decía, mi amor, son cosas que no podemos explicar, pero es mejor. Y en ese momento le di un ejemplo un poco vulgo, nada que ver con un aspecto teológico, pero le dije, bueno, nuestra perrita Tiggy, ¿crees que Tiggy sería mejor siendo ser humano? Y dice, claro, papá, porque nos podría decir si tiene hambre, si está aburrida, si quiere jugar, podría compartir con nosotros un montón de cosas que ahorita no puede por ser una perrita. Le digo yo, ahora, imagínese que nosotros la vamos a hacer un ser humano. Entonces, uy, papá, podría hasta cocinarse ella. Exacto, ¿sería mejor para ella? Sí. Ahora, podríamos explicarle a ella, siendo un perro, qué sería ser un ser humano. No va a entender hasta que pasara. De igual forma, nosotros no podemos entender la plenitud y la magnificencia de lo que nos espera. Cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado, son las que Dios tiene preparados para nosotros. Pero es algo glorioso y maravilloso. Pero hay una parte de Dios que nosotros no podemos en nuestra capacidad como seres finitos comprender a plenitud. Sofar en el libro de Job lo menciona, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra. Pablo nos dice en Romanos 11:33, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Obviamente no podemos comprender la plenitud de la naturaleza de Dios, ni tampoco podemos saber completamente sus planes ni designios. Inclusive a veces pensamos que tenemos un mejor plan que Dios. Señor, pero no, así, ¿verdad? Y nuestra oración es, Señor, hágase mi voluntad. Cosas irracionables. Viene mi foto viendo a Moisés en la canastita yendo hacia la hija de Faraón y él levantando la canasta y ve que va para la hija de Faraón y con sus manos remando hacia el otro lado y alejándose porque de ahí salió la orden de matar a los niños. Está yendo hacia la boca del león. Pero Dios tenía un propósito y el hecho de que él fuera un infante no podía hacer nada de eso, solo depender de Dios, y el lugar de muerte fue el lugar de salvación. Pero muchas veces es así en nuestras vidas. Confiemos, dejémonos llevar por el Señor porque Él sabe qué está haciendo. Creámosle, agradezcámosle y sigamos adelante. Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es someternos a aquel que lo sabe todo, que lo ve todo, que lo puede todo y que nos ama como nadie nos ha amado. Es en Él y a Él que nosotros debemos someternos y sujetarnos. Hay una parte conocible de Dios, pero nosotros debemos interesarnos, ser teólogos, estudiantes de Dios, conocer a Dios para relacionarnos correctamente con Dios. ¿Alguien aquí se ha relacionado incorrectamente con Dios? Yo por muchos años, haciendo sacrificios, haciendo esto, haciendo lo otro, tenía un concepto de Dios muy diferente al Dios perfecto, santo, puro y recto que Él es. A veces también inclusive uno piensa como que Dios pasa por alto el pecado. No, no pasa por alto el pecado. Su Hijo fue molido para que yo no sea consumido por su gracia y su misericordia. Pero qué importante conocer a Dios para relacionarnos de una forma correcta con Él. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ya no necesitamos un profeta que nos dé revelación. Ya tenemos la revelación de quién es Dios. Ya Dios no nos habla por medio de profetas para revelarnos algo de Él. Ya Él se reveló así. En estos postreros días, hablado por el Hijo. Ahora, ¿recuerdan que les mencioné el aspecto trinitario? ¿Por qué hablamos nosotros de la Trinidad si esa palabra ni siquiera está en la Biblia? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero ¿por qué hablamos de ese concepto? Porque ese concepto lo que resume es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único y santo Dios
coexistiendo en tres personas. ¿Y cómo lo vemos? Veamos cómo se describe al Hijo. En los postreros días ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo, ¿qué? Hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Y escuchen esta frase, y la imagen misma de su sustancia, de su esencia. Eso es lo que está hablando de quién? Del Hijo. Es la imagen misma de su esencia o sustancia. Él es Dios, es el unigénito Hijo del Padre, el Hijo eterno del Padre, el que es, el que era y el que ha de venir, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios fuerte, todopoderoso. Ese es Jesús. Dice, en quien constituyó heredero de todo. Ahora está hablando del Hijo porque no es el Padre. Es importante. No está hablando del Padre, sino el Hijo. Y escuchen esto, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? El Hijo está hablando. Está hablando del Hijo, porque sabemos que es del Hijo. Bueno, por el antecedente y por lo que continúa. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién murió en la cruz? El Hijo. Pero es el mismo Hijo que sustenta todas las cosas por medio de su palabra y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! Acá Dios se nos está revelando y nos está revelando que el Hijo es Dios. Mientras que el hombre sin ayuda no puede llegar a conocer al infinito Dios, es claro que Dios se ha revelado y puede ser conocido hasta el punto donde llega su revelación, lo que Dios ha querido revelar de él. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. ¿Unigénito qué significa? Que es el único. Pero usted también, somos hijos por adopción, no por naturaleza. Por naturaleza solo el Hijo eterno, Cristo, que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocerle a Él es experimentar la redención y obtener la vida eterna. Juan 17:3, y esta la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque esto es fundamental. Porque miramos la semana pasada que les puse un video acerca de Juan y hablaba de dos Juanes y lo que expresaba es cómo otras religiones hablan de Jesucristo, pero en realidad es un Jesucristo que no es el Jesucristo de la Biblia, porque aunque lo llamen, por ejemplo, los mormones lo llaman el Salvador, dicen que el único que podemos ser salvos es por medio de Jesucristo. Ellos dicen todo eso, pero ellos creen que Jesucristo era hermano de Lucifer. Ellos creen que nosotros podemos llegar a ser dioses. Creen que Elohim era un ser humano, Dios, así lo llaman al Dios Padre, que era un ser humano que evolucionó hasta llegar a la posición de Dios. De igual forma el Hijo, Jesús, por lo que hizo en la tierra y todo lo demás, llegó a la posición de Dios. Ese no es el Jesús de la Biblia. Entonces, qué importante conocer a Jesucristo, al Jesucristo bíblico. Saber que no era un buen maestro. Hay otros que vienen con las herejías de arianismo, modalismo, que nos hablan de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo. El Padre se vistió del Hijo y luego se vistió del Espíritu Santo. Entonces digo yo, wow, pero el Padre en ese caso sería un buen ventrílogo, ¿verdad? Cuando estaba en el bautismo, porque él estaba en el agua, se oyó la voz y descendió el Espíritu Santo del cielo en forma de paloma. ¿Cómo explican eso? Etcétera, etcétera. Entonces lo que queremos es cuando viene cualquier herejía, cualquier cosa, como conocemos el billete verdadero, como conocemos la verdad, tenemos problema en aceptar cualquier cosa, inmediatamente detecta, ok, no, pero eso está contradiciendo la Biblia, lo que me estás diciendo, por este y este pasaje. Eso es apologética, ¿verdad? Como nos estamos metiendo en la palabra de Dios, descubrimos más aspectos de Dios. Si alguien viene con que la salvación es por obras, alguien viene, bueno, no, si no guardas el sábado te vas a condenar. O sea, todas esas cosas, al estar en la palabra, podemos saber que no son así. Durante esta vida podemos y debemos conocer a Dios para recibir de Él su salvación y para crecer espiritualmente. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y es conocerlo a Él en su revelación segura, que es la palabra de Dios. No es una visión, no es un sueño, no es un profeta, sino lo que Dios ha dicho, la Escritura. Por eso Jesús, ¿qué hacía? Mencionaba la Escritura constantemente. Recordemos, 80 veces mencionó la Escritura en más de 70 pasajes. Cuando estuvo en la tentación, ¿qué dijo? Escrito está las 3 veces.
Entonces vemos cómo Jesús, la palabra de Dios, el Tanakh, el Antiguo Testamento, lo que él tenía, su Biblia, fue lo que usó constantemente, repitió constantemente, porque es palabra de Dios que no cambia. Pero la gloria celestial llegaremos a conocer más perfectamente a Dios y tenemos esa promesa en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El valor del argumento de la existencia de Dios. La Biblia no discute la existencia de Dios, sino que declara su existencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hablamos de ese aspecto, tiempo, espacio y materia. Tiempo, en el principio, creó la acción, el espacio, los cielos, la materia, la tierra. Así se declara el hecho importante de la creación y se da por sentada la más sublime de las verdades, la existencia de Dios. El hecho de que la Biblia no discute la existencia de Dios no quiere decir que no haya pruebas posibles para probarlo. A continuación, usted verá una serie de argumentos para probar la existencia de Dios. Próximo año, en el segundo trimestre, Teología Propia, vamos a ver a profundidad más argumentos aún acerca de la existencia de Dios. La realidad es que solamente hay 4 explicaciones o posibilidades para la existencia del universo, que han sido adoptadas por muchos científicos, aunque algunas parecen ridículas. Estas se han mantenido en mucho tiempo. El universo surgió espontáneamente de la nada. Big Bang, ¡pum! Listo, todo. Por el tiempo, por esto, por lo otro, a la complejidad, lo que vemos hoy. Orden. De una explosión, orden. ¿Cuándo hemos visto eso? ¿Quién estuvo en el Big Bang? Nadie. Son suposiciones. Creen que pudo haber sido así y eso es lo que declaran, pero el problema es que lo declaran como si fuera la verdad absoluta, cuando realmente simplemente es una idea. ¿Es válida esta posibilidad? Vamos a analizarla a la luz de la razón. Esta explicación es refutada por una de las leyes fundamentales de la física. Nada puede ser creado de la nada. ¿Alguien alguna vez ha visto algo que aparezca de pronto? Nunca, en todas sus vidas. Entonces no es científico, porque no se puede repetir el evento, porque no se mira el evento, porque no se puede comprobar el evento, de que la nada salga algo. Eso es fe. De hecho, es mucho más razonable creer en la magia que creer que de la nada se creó todas las cosas, porque por lo menos en la magia ahí está el mago y está el sombrero y el bastoncito, por lo menos hay algo con qué jugar. Ahora, si eso fuera cierto, ¿por qué no vemos cosas estar apareciendo constantemente? Si esto fuera cierto, sería comprobable, lo miraríamos. De pronto apareció algo, ¿cierto? Eso no surge, eso no ha pasado. Nunca lo hemos visto. Entonces, la experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra premisa. Lo que nosotros miramos es una causa y un efecto. Eso es lo que miramos, eso lo podemos comprobar. Entonces, si miramos un huevo, ¿qué decimos nosotros? Por aquí andaban unas jirafas. No, ¿verdad? No dirían por qué, porque la causa tiene que ser acorde al efecto. Entonces, si vemos un huevo, ¿qué estamos pensando? Una gallina, ¿verdad? Y un gallo para fecundar, para germinarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué miramos? La causa, ¿cuál es? La gallina y el gallo. Y el efecto, el huevo. Y eso es lo que miramos en todo lo que nos toca. Eso se llama seres contingentes. Necesitan de algo para existir. Son el resultado de algo. Nosotros somos seres contingentes. ¿Por qué? Porque somos el resultado de nuestros padres. Eso es ser un ser contingente, dependemos de eso. Causa y efecto es lo que nosotros miramos. La segunda premisa, entonces la primera premisa es que de la nada surgió todas las cosas espontáneamente. Y aunque no lo crean, es una premisa científica. El otro, esto es un poco más filosófico y habla acerca de que el universo realmente no existe, sino que es una ilusión. ¿Recuerdan la película Matrix? Donde estaba todo el mundo así, conectado con una máquina y todo lo demás, pero en realidad estaba como una realidad virtual, ahí todos dormidos. Y le proyectaban todas las cosas como si eso fuera algo así, un espejismo, no es algo tangible ni nada, sino que todo es como pensamientos que surgen y demás. El universo realmente no existe, sino que es una ilusión. ¿Tiene validez esta explicación? La verdad es que todo ser humano vive como si el universo fuera real, lo material, lo físico, como si realmente existe. De hecho, cualquiera que crea en esta mismo, ellos cuando cruzan la calle se fijan a ambos lados de la calle, ¿no? Porque creen que verdaderamente los autos existen, no lo ven como una ilusión. No importa, voy a pasar aunque venga un furgón, ¡pum! ¿Verdad? Ellos mismos ven una luz roja y van a detener su vehículo, ¿verdad? Porque no es una ilusión. Además, es casi imposible que toda persona durante toda la historia de la humanidad experimentara la misma ilusión.
La tercera premisa, y esta es la premisa que estuvo más fuerte durante siglos, hasta la década de los 50, y es que el universo siempre ha existido, que el universo es eterno. Argumento Calan que vamos a mirar se basa en esto. Todo lo que llega a existir necesita una causa, ¿cierto? Si esto está acá, ¿cuál es la causa? Un ser humano que creó este teléfono. Si yo estoy acá, ¿es el resultado de qué? De mis padres. Mis padres son el resultado de sus padres. Entonces, todo lo que miramos es una causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Siempre miramos eso. Pero si algo no llega a existir, no necesita una causa. Es un ser incausado, un ser necesario, diría Tomás de Aquino, que siempre ha existido. Si el universo siempre ha existido, no necesita una causa. Ahora, Tomás de Aquino hablaba acerca de una cadena de rangos, por decirlo de una forma. Entonces, lo que él decía es, por ejemplo, para que esta taza esté acá y se mantenga acá, tiene que tener tiene que existir este escritorio para que esté en esta posición. Si no estuviera el escritorio, esto no estaría acá. Y el escritorio tiene que tener el piso, y el piso necesita la tierra para que esto esté acá. Entonces, estamos yendo a las causas. Entonces, es necesario que exista la tierra hoy para que esta taza esté acá. Él hablaba de la necesidad de un ser eterno que puso todo y creó todo en orden. En cuanto a la premisa científica de que el universo es eterno, hasta la década de los 50 esta explicación era la más popular entre los astrónomos, pero a fines de los 50 los astrónomos comenzaron a observar que todas las galaxias se estaban moviendo hacia afuera como desde un punto de origen. Esta observación demostró que el universo se está expandiendo. Por lo tanto, los astrónomos concluyeron que el universo surgió de una gran explosión conocida como el gran boom, el Big Bang. Miramos que esto quedó refutado científicamente hablando. Entonces nosotros podemos ver la expansión del universo. Ellos hablan acerca de esta expansión partiendo de una explosión, pero esta explosión, o sea, lo que harían es meter todo el universo en un punto. Todo lo que existe, toda la materia, el espacio, el tiempo, todo en un punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegamos al mínimo de eso? No es nada, no existiría nada. La nada explotó y creó todas las cosas. Lo que ellos observan que es que el universo se está expandiendo. Ahora, ¿por qué eso contradice que el universo sea eterno? Porque algo eterno es necesario, es completo, perfecto, no cambia, no crece, es. No es que llega a ser. Si el universo siempre ha estado, ya estaría completo, no se estaría expandiendo, no estaría cambiando, etcétera. ¿Cómo lograron ver esto? Pues Lemaitre y otros científicos, ellos empezaron a hacer cálculos y pronosticaron que el universo se estaba expandiendo basado en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, basado en eso, llegaron a esa conclusión. Luego, Hubble, él empezó a observar el aspecto de la luz, cómo las ondas de sonido, el sonido entre más cerca esté es más agudo. Por ejemplo, con una ambulancia, si uno está cerca de ella, entre más cerca el sonido va a ser más agudo, entre más se aleje va a ser más grave. Eso pasa con la luz. Entre la luz sea más cerca es azul, entre más lejana es roja. Y eso es lo que miró. Entonces Hubble, ¿verdad? Él, por medio del telescopio y demás, él empezó a observar eso, de la radiación a la luz de las estrellas, y miró que se estaban, ¿qué? Expandiendo, que se estaban moviendo, que el universo estaba creciendo. Todo eso apuntó a que el universo sí tuvo un inicio, desde un punto hacia afuera. Eso es lo que se observó. Recordemos, es científico, es algo que observamos, que podemos medir y mirar. Entonces, ¿qué da a pie esto? Que el universo no es eterno, que el universo llegó a existir. Otra de las leyes es la segunda ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica nos habla acerca de la energía. Por ejemplo, si pongo una taza y está caliente, va a estar caliente por un tiempo, pero posteriormente va a ir perdiendo su calor hasta que deja de tener calor. Ahora, si es algo eterno, ¿qué pasaría? Se mantiene su misma temperatura siempre, porque es algo que es. El universo está perdiendo su energía. Por ejemplo, el Sol, algunos hablan que está a la mitad, ¿verdad?, de su vida útil, todavía le falta, según ellos, sus cálculos, 50,000 millones de años, algo así. Entonces, no se preocupen, se está consumiendo, ¿verdad?, a sí mismo su energía en toneladas inimaginables. Día a día, ¿verdad?, se consume a sí mismo su energía. Y se pueden ver implosiones, se ven estrellas que han muerto, cosas así, que nos habla acerca de que el universo está perdiendo la energía. Entonces, si está perdiendo la energía, ¿qué apunta también? A que tuvo un inicio. Esta última nos habla de cómo ellos miran que se creó absolutamente todas las cosas. Ahora, de nuevo, esto no explica cómo surgieron las cosas, porque antes del Big Bang no había nada, no había ni tiempo, ni espacio, ni materia. Entonces, ¿cómo llegó a explotar la nada?
Eso es el punto. Entonces ellos parten explicando del Big Bang. Ahora, la complejidad que existe en cada ser humano, en el universo, en el orden, cuando hablemos del aspecto del argumento teleológico, de que todo tiene un propósito, vamos a mirar cómo las leyes y el ajuste fino es increíble para que el universo funcione tal y como está. Para que haya vida en la Tierra, el ajuste es innegable, que es una precisión increíble, pero vamos a hablar acerca de todo eso. Entonces, esta posición es refutada también. ¿Por qué? Porque miramos científicamente que el universo llegó a existir. Entonces, la cuarta posibilidad es que algo fuera del universo creó al universo, como diríamos. Alguien fuera del teléfono fue el que lo hizo. El teléfono no se hizo a sí mismo, el teléfono no simplemente apareció. Ahora, esto es muchísimo menos complicado que un ser humano, que la vida. Esto es una simpleza en comparación al ADN. La conclusión es, no puede estar dentro el que creó esto, no puede ser una parte de esto, tiene que ser alguien fuera del teléfono, el que creó el teléfono. Quien creó el universo tiene que estar, no puede estar limitado por el espacio, por el tiempo, ni por la materia. Tiene que estar fuera de ahí para poder crear las cosas que vemos. Ya que hemos eliminado las primeras tres posibilidades, la única que nos queda es que algo más creó el universo. De acuerdo, de nuevo, ¿verdad? La causa tiene que ser superior al efecto. ¿Calificará a Dios para eso? Bueno, el único que califica es el Dios de la Biblia. Algunos dirán que esta explicación no puede ser correcta porque no es científica, sino suena como a religión. Pero indiferentemente cómo suena, estoy hablando simplemente de un aspecto, recuerden, de lógica, de observación, de ciencia, en realidad. Pero ¿cuál otra explicación pudo haber para su existencia? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se dedican a ver todas las explicaciones posibles y han hecho miles de modelos y demás para tratar de explicar esto. Y dice, si solamente existen cuatro posibilidades y las primeras tres son descartadas, lógicamente tenemos que concluir que la cuarta es correcta. Bueno, en realidad lo que quiero decir con esto es que es lógico creer en un ser superior que creó todas las cosas. Sí hay razón en eso. Basado en la evidencia, yo puedo concluir. Bueno, lo más lógico es pensar así. Lo que pueden decirme y lo que pueden criticar es muy simple creer en eso. Puede ser muy simple, pero es razonable. Filosóficamente es algo que no se contradice, que algo que se sostiene. Racionalmente es una posibilidad. Recuerden, la ciencia lo que hace es poner las posibilidades y descartarlas en base a los ejercicios. No es lo que sucede en la ciencia moderna. De hecho, ahora es un culto. Usted ve a Richard Dawkins yendo a diferentes países dando charlas para ser agnóstico, porque tiene esa agenda. Si Dios no existe, no se preocupe, pero su agenda es esa, hablar en contra de Dios, que Dios no existe, haciendo libros en contra del cristianismo, etc. Es lo que uno se pregunta, ¿por qué andan con esa agenda? ¿Qué andan detrás de eso? ¿Y por qué no exploran esta posibilidad? Ahora entendemos, ¿verdad?, que la agenda no la mantienen ellos, sino es Satanás trayendo engaño y demás y confundiendo y más en estos tiempos. La ciencia sería observar esta misma posibilidad y es lo que nosotros sí vamos a hacer ciencia. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y este video sí pone muy bonito todo lo que les acabo yo de decir, pero en vocabulario correcto, preciso, más explicado, un resumen del argumento cosmológico Kalam. ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico, y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. Y si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No, la experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa: si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente, los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios.
En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y George Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, 3 de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas, es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa. Muy similar a Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe. Esto lo que aporta es el hecho que nosotros no brincamos a la oscuridad y simplemente creemos por creer y que nos brincamos todo lo que observamos, sino que en lo que observamos apunta hacia lo mismo. Tomás de Aquino hizo un trabajo colosal en este aspecto. A profundidad lo vamos a ver el próximo año, cuando hablemos de teología propia. Miramos más eso. Hoy solo voy a hacer una pincelada muy corta. Muchos de los errores que se cometen también con estas 5 vías es que las 5 vías son un resumen de la obra de Tomás de Aquino. Cuando se leen estas 5 vías, él está pensando en que la gente ha leído su material, que cuando él da un término, usted sabe de qué se está tratando el término. Por ejemplo, cuando yo digo movimiento, que viene a nuestra mente, locomoción es lo que viene a nuestra mente, pero él está pensando en personas que son filósofos, que se han metido en este aspecto y entienden que de lo que él está hablando es pasar del estado potencial a la acción. Por ejemplo, de una habitación potencialmente fría a una habitación fría, eso es un movimiento. De una semilla a un árbol, eso es movimiento. Todo en la naturaleza hay movimiento, pero siempre que hay un movimiento es causado ¿por qué? Por algo más. Por ejemplo, cuando uno ve los vagones de un tren, usted ve un vagón al frente suyo que se está moviendo y usted empieza a analizar ese vagón y dice, ese vagón no tiene motor, ese vagón no tiene forma de moverse por sí mismo, ¿por qué se está moviendo? Entonces usted sigue observando y dice, es porque el vagón de adelante lo está moviendo. Y observa el vagón de adelante, pero el vagón de adelante tampoco tiene motor. Entonces, ¿por qué se está moviendo? Y así vamos. Dice, ahora sería ilógico un infinito de vagones porque tendría la misma consecuencia. Ninguno de ellos en sí tiene un motor que los mueva. Tiene que haber un motor inicial. Ahora, ¿qué características tendría que tener ese motor inicial? Que no sea movido por nadie y que tenga la capacidad de mover a todos. ¿Qué implicaría eso? Una categoría diferente. Ya no es un vagón, ¿qué es? Una locomotora, diríamos nosotros. Esa locomotora inicial, ese es Dios. El motor inicial, el que inició todas las cosas. Ahora, ¿qué pasa si ese motor inicial no existiera hoy? Ningún vagón se movería. Tiene que ser un motor que sea eterno, que esté ahí siempre, que sea necesario, no un ser contingente, que es lo segundo que él nos habla, sino un ser necesario. Un ser necesario existe por naturaleza. Su naturaleza es existir, está. Nosotros no existimos por naturaleza, sino somos el resultado de nuestros padres y demás. ¿Qué significa existir por naturaleza? Que simplemente existen. Su ser es la existencia. ¿Cómo nos habla Dios? Yo soy el que soy, el ser autoexistente, el que no depende de nada para existir. Increíble, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Biblia hace miles de años. Tomás de Aquino nos habla acerca del movimiento para hablar acerca
de la existencia de Dios. Otro ejemplo que nos habla acerca es de la causa y el efecto. Nosotros estamos aquí por una causa, la causa de nosotros son los padres, pero sería ilógico pensar que esto es un infinito hacia atrás. No tendría sentido, porque tendría que haber un infinito terminado para que nosotros pudiéramos existir. Él iba hacia atrás, hacia la causa inicial. Todo lo creado tiene una causa. Ahora, vemos la premisa. Algo importante es que estas 5 vías de Tomás, ¿de qué nos hablan? De que todo lo creado tiene una causa. Si no es algo creado, si siempre ha estado, es diferente. Todo lo que llega a existir, también se expone de esa forma, tiene una causa. Esa es la razón de que llegue a existir. Este es el hecho de ser creado. Depende de algo más para su creación, depende de algo más para su movimiento, ¿verdad? La primera causa, que es un ser necesario, no contingente, que no necesita de alguien más para existir, sino que es un ser necesario. Sin eso, no habría nada. Eso es lo que está hablando Tomás de Aquino, en referencia a la necesidad de un Dios o de una causa incausada. Eso es lógica. Y nos habla luego acerca de la imposibilidad de que nada existe. ¿Qué es lo que quiere decir Tomás con eso? Hay muchas cosas que no existen, pero lo que quiere decir Tomás con esto es que la imposibilidad de que nada existe, si algo existe hoy, es porque algo existió ayer y ha existido. ¿Por qué? Porque de la nada, nada sale. Si hubo un momento en que no existió nada, no podría haber nada. El hecho que existan cosas nos habla de que algo ha existido siempre, como el ejemplo de que si la tierra no estuviera acá, el piso no estaría ahí, el escritorio no estaría acá y este vaso no podría estar acá. Tiene que mantenerse esa primera causa en orden de que esto esté en el lugar que tiene que estar. Es una imposibilidad de que en algún momento no existiera nada, porque si no, no pudiera existir lo que existe hoy en día. Esa es la línea de Tomás de Aquino, es algo filosófico, es algo a profundizar, riquísimo y demás. Es un mini resumen del pensamiento de Tomás de Aquino, que es muy enriquecedor si alguien quiere meterse más y profundizar en eso. Tuvo que haber una cosa primera para que hoy llegáramos a ver lo que nosotros tenemos. El argumento cosmológico Calán. El pasaje clave es el Salmo 19.1. Dice, este argumento está basado en el siguiente razonamiento: el universo debe tener una primera causa o creador. Cosmológico viene de cosmos, que significa mundo. Muchas personas, pretendiendo tener sabiduría, rechazan la existencia de Dios y pretenden enseñar que el universo se hizo solo. La idea de que el mundo se hiciera solo es ridícula y se necesita más fe para creerla que para creer lo que enseña el primer capítulo de Génesis. El apóstol Pablo nos enseña que en todos los periodos desde que el mundo fue hecho, la mente humana ha sido capaz de reconocer su eterna potencia y divinidad por medio de las cosas que son hechas. O sea, la creación, de manera que son inexcusables, no tienen excusa para negar su existencia o para vivir como si Dios no existiera. Detrás de esto hay un aspecto de no querer dar cuentas a nadie. Si Dios no existe, yo puedo vivir como yo quiera, no tengo que dar cuentas a nadie, puedo tratar de cauterizar mi conciencia y tratar de justificar mis actos y demás, pero sabemos que Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano la ley moral y un sentido de eternidad, y por eso es la lucha, y por eso vemos personas suicidándose, personas sin sentido, tantas cosas. ¿Por qué? Porque no pueden negarse lo que son, lo que Dios ha puesto en ellos, aunque ellos quisieran hacerlo. Un aspecto que yo a veces no comprendía era por qué cuando hablamos de la causa, hablamos de que es una causa personal. Bueno, es tan simple como que nosotros existimos y estamos acá y somos personas. Una fuerza no puede crear a una persona. Un poder no puede pensar, ni actuar, ni razonar, ni amar, y esas son cosas que vemos en la naturaleza. Entonces, la causa, de nuevo, tiene que ser superior y ser adecuada. Una fuerza no puede crear un ser humano. Algo inerte no puede crear algo vivo. Eso no existe. ¿Quién ha observado eso? Es ilógico pensar en eso. Pero eso es lo que estamos hablando del Big Bang. Era gases, fuerzas, y ahí empiezan a inventar un montón de cosas, y todo eso explotó y creó todo en la diversidad, con el ADN, por ejemplo. El ADN es otro que revolucionó este aspecto científicamente hablando, y yo creo que esto sí los tiene que hacer. Si yo les digo a ustedes que este libro cayó de la nada y cayeron la tinta y formaron las palabras y dieron sentido, saben que tengo cientos de miles de posibilidades mayores de creer eso a que el ADN fue producto de la casualidad. Matemáticamente hablando, por la complejidad del ADN. Hay un video de Living Waters, Aguas Vivientes, que nos habla acerca de la ilusión atea.
y explica eso, por si quieren tener ahí un poco más de material. Lo que sí es que no hay excusa viendo la creación y viendo lo que hay para decir que no hay Dios. El argumento cosmológico depende de la validez de tres hipótesis contribuyentes. Esto es por lo que se critica el argumento cosmológico Calán desde la perspectiva de aquellos que defienden la postura del argumento de Tomás de Aquino. ¿Cuál? La segunda premisa dice: todo lo que comenzó a existir tiene una causa de su existencia. Hasta ahí vamos bien. El universo comenzó a existir. Esta es la diferencia en estos argumentos cosmológicos. En las 5 vías de Tomás de Aquino no dependen de la existencia del universo. El Calán sí. Ahora, es una observación científica. Por lo tanto, el universo tiene una causa para su existencia. Es lo que hemos visto anteriormente con el video, con las evidencias de que apuntan claramente, científicamente hablando, de que el universo llegó a existir. 3 objeciones para el argumento cosmológico que han sido ofrecidas. El primero es que el universo era eterno, y ya hablamos con referencia a eso, como hasta la década de los 50 esta era la explicación. El universo siempre ha existido, el universo está ahí, y punto. No, como el universo siempre está ahí, ¿saben qué es lo que nos dicen? No necesita una causa. Todo lo que llega a existir lo que necesita una causa, pero si siempre ha existido, no necesita una causa. Sin embargo, a fines del 50, los astrónomos comenzaron a observar que todas las galaxias se estaban moviendo hacia afuera como desde un punto central de origen. Esta observación demostró que todo el universo se está expandiendo y por lo tanto los astrónomos concluyeron que el universo surgió de una gran explosión conocida como el Big Bang. Ahora, yo entiendo la perspectiva de no creer en un ser que creó todas las cosas, pero el Big Bang, ¿qué es lo que no sostiene? No sostiene qué fue lo que explotó, no sostiene cuál fue el origen de eso, no sostiene que nunca una explosión trae orden, no sostiene esas cosas, no sostiene que lo inerte traiga vida, porque eso no es observable, ¿es observable? No, algo inerte nunca ha traído vida. Lo importante de la gran explosión es que nos indica que si regresamos al pasado del universo, se hace cada vez más y más chico, más y más pequeño, hasta que el universo se reduce a la nada. Por tanto, la gran explosión nos dice que el universo tuvo un principio. Así que la idea de que el universo es eterno es refutada por las evidencias de la astronomía y de la segunda ley de la termodinámica, y hay un montón de leyes que apuntan a que el universo obviamente tuvo un origen, un principio. Esta es la ley de la termodinámica. ¿Qué es lo que apunta esta ley? De que el universo se está quedando sin energía, y eso es lo que miramos, ¿verdad? Se está consumiendo a sí mismo. Si hubiera sido eterno, ya se hubiera consumido. Estos son Alexander Friedman y George Lemaitre, trabajando con las fórmulas de Albert Einstein de la relatividad. Ellos pronosticaron de que el universo se estaba expandiendo. Eso fue lo que ellos hicieron al trabajar con esta fórmula. Se concluyen que todo empezó en una explosión. ¿Por qué? Porque está mirando que todo está partiendo de un punto hacia afuera. Es la ilusión de una explosión. Así es como ellos lo miran. Luego Edwin Hubble fue el que midió la luz de las estrellas. Él midió el color rojo de las estrellas y cómo pasaba de azul a rojo, indicando cómo se estaban alejando propiamente de ese centro. Esto es como se explica la teoría del Big Bang. Así es como vemos la explosión, la era de la radiación, y esa radiación trajo muchos químicos y materiales y demás, y todo eso se fue juntando, y luego habla acerca de la era de la materia, y ahí siguen, ¿verdad?, expandiendo y tratando de explicar todo lo que nosotros miramos. Pero la gran pregunta es: ¿qué explotó si no había nada? ¿Cómo las cosas inertes pueden producir vida? ¿Cómo podemos ver un orden y cómo podemos ver un ajuste fino en el universo? Todo está donde debe estar calibrado y demás. Otros dicen, si el universo necesitó una causa para su existencia, entonces, ¿por qué Dios no necesita una causa? ¿Qué causó a Dios? Esto es una pregunta bien válida. Creo que casi todo cristiano podría responder esto. Ahora, notemos que la segunda hipótesis es que el universo comenzó a existir. Si el universo comenzó a existir, entonces tiene una causa, ¿cierto? Todo lo que llega a existir tiene una causa. Así pues, el universo tiene una causa. ¿Por qué? Porque llegó a existir. Entonces, todo aquello que comienza a existir tiene una causa, es decir, que las cosas que no llegan a su existencia son incausadas, no necesitan una causa. ¿Por qué? Porque siempre han existido, son necesarias. Por ejemplo, la locomotora en el ejemplo anterior no necesita los vagones, está ahí, ningún vagón se movería sin esa locomotora. Pero si algo nunca tuvo un comienzo en su existencia, si es eterno, entonces no hay razón para pensar que necesita una causa. ¿Recuerdan lo que decían hasta la década de los 50 ellos? Exactamente eso.
El universo siempre ha existido. No necesitamos inventar a Dios. ¿Por qué? Porque el universo siempre ha existido. Y esto no es una defensa especial de Dios. Esto es lo que los ateos han dicho siempre en el pasado del universo. Es eterno e incausado. Eso es lo que decían hasta los descubrimientos con Lemaitre, Hubble y otros más recientes. Por eso ahora, a la luz de la física moderna y los argumentos racionales, diríamos que Dios simplemente es un ser metafísico, necesario, incausado y eterno. Otros dicen que aun cuando el universo necesitó una causa para su existencia, esto no prueba la existencia de Dios. De nuevo, estas son buenas preguntas para personas que son agnósticas, porque aunque el universo haya necesitado una causa para existir, no pueden negar eso, científicamente hablando, no necesariamente quiere decir que la causa sea Dios. Ahora vamos a analizar cuáles son las posibles respuestas. Recuerda que lo que estamos hablando acá es de posibilidades racionales, no desde el aspecto de fe o comprobar Dios existe, porque aquí, mire, o sea, si Dios existe, nosotros lo tenemos claro, pero hablando científicamente, lo que queremos es que ellos simplemente se den a la tarea de utilizar el cerebro y analizar las evidencias que están ahí. No hay duda alguna que la causa para la existencia del universo es Dios. La hipótesis del argumento cosmológico sobre la cual se basa es este: cada efecto material debe tener una causa adecuada que le antecede. Como cuando dije, hay un huevo, entonces por lo tanto habían jirafas. No, ahora usted no puede caer en la conclusión de que si hay un huevo, hay jirafas. Sería ilógico, no es una causa adecuada. Si yo veo un cachorrito de perro, yo digo, por aquí andaban unas vacas, una vaca y un toro. No, es ilógico. La causa tiene que ser adecuada al efecto, superior al efecto, de hecho. El universo existe, dice, la inteligencia existe. Ahora, esto es innegable. Existe el universo, existe la inteligencia. Yo en este momento hay un montón de gente inteligente al frente mío, o al menos los que han abierto la cámara. Luego veo la moralidad existe, no la podemos negar, la quieren negar, pero ahí está. Valores absolutos. El amor existe también. Esas son cosas que existen. La causa para estas cosas no puede ser algo inerte, no puede ser una fuerza, no puede ser un poder. Eso es lo que estamos analizando racionalmente. ¿Cuál es la causa adecuada que les antecede a estas cosas que no podemos negar? Ya que el efecto nunca puede llegar antes o ser mayor que la causa, entonces podemos concluir que la causa del universo debe ser eterna, incausada, atemporal, con voluntad, con vida, poder y sabiduría. La explosión no sería algo que califica para ser la causa creadora de todo esto. Cuando la Biblia señala en el principio creó Dios, esto nos hace pensar exactamente en la primera causa, desde una perspectiva, de nuevo, racional. Entonces, ¿cómo vemos la causa? Tiene que ser poderosa. ¿Cómo describe la Biblia a Dios? No poderoso, sino todopoderoso. Tiene que ser eterno. ¿Qué nos dice la Biblia? De hace miles de años. Dios siempre existí. Yo soy el que soy. Y lo que habla allí es de autoexistencia, que no depende de nada para su existencia. Ahora, es un principio que recuerden, si yo quiero inventar un Dios, no invento un Dios que sea eterno, porque ¿alguien puede explicarme a mí qué significa que algo siempre ha existido? Que no tiene un principio, que no tiene un fin. No. Para nuestra mente creada y finita es muy difícil explicarlo. Es increíble porque ahí es donde nos habla de la profundidad del Dios de la Biblia. No hay ningún otro Dios, ninguno otro es así. Y nos habla de estas características. Hoy en día tiene mucho sentido para lo que estamos hablando, pero hace 4,000 años, cuando se describe a sí mismo, hace 3,000 años en el libro de los Salmos, hace 2,000 años con Jesús. Esto es lo que así es como se revela el Dios de la Biblia. Hoy entendemos esto y a la luz de esto, yo, wow, necesita ser así para ser la causa del universo, para calificar como la causa del universo. Trascendente, o sea que está fuera del espacio y de la materia. Es protector porque mantiene todo y es personal. A partir del argumento de la creación nos indica que Dios es un Dios poderoso. Entonces vemos el Salmo 93:4 que nos habla que Jehová en las alturas es más poderoso. Apocalipsis 4:8, Él es santo, santo, el Señor todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él las mantiene. En Jeremías 32:17-18 dice, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos. Todo esto lo califica como la causa. Es eterno.
Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. Lo que quiere decir es que yo soy el verbo ser. Yo no dependo de nada, yo siempre he sido. Eso es lo que nos está hablando. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió y se ciñó de poder. Tú eres eternamente, desde los siglos hasta los siglos, formaste la tierra y el mundo, antes de que naciesen los montes, de generación en generación. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y eso lo miramos, el universo se está consumiendo. Dice que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, pero dice, pero Él va a permanecer. Tú eres el mismo. Dice, tus años no se acabarán. Esa es la descripción de la escritura acerca del Señor, y es que es un ser que no depende de lo creado, de la materia y demás, sino que estás por encima de todo eso, es trascendente, inmaterial, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Y aquí los cielos y la tierra no pueden contenerlo, no habita en templos hechos de manos humanas. Luego nos habla de que es protector, y por si alguien necesita escuchar esto hoy, dice, por tanto no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, o el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Entonces vemos que la causa para las cosas que existen, Dios califica como esa causa. Y racionalmente yo no veo una causa que califique más que Dios, desde la perspectiva de lo creado, de quiénes somos nosotros, de nuestras capacidades, de todo lo que podemos observar. Entonces es un ser personal, dice, Él no está lejos de cada uno de nosotros, en Él vivimos, nos movemos y somos. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.